Pues yo os agradezco mucho que estéis aquí, y que hayáis venido a escucharme. Y voy a intentar explicaros lo que soy. Y lo que soy es no desde que nací, que entonces sería... Porque la primera parte no tiene importancia. Lo que tiene importancia para mí y creo que para vosotros, vuestros niños, vuestros hijos, es el momento en el que yo empiezo a despertar conciencia de quién soy y quién quiero ser. Ese es el momento en el que yo me encuentro en un centro médico haciendo prácticas y descubro un equipo de médicos excepcionales que trabajan muy bien. Uno de ellos ya se ha muerto. Y resulta que eran la primera generación, los primeros discípulos del doctor Moya. Entonces ahí me encuentro con los profesionales, el doctor Ferrer, impresionante, el doctor Catalán, el doctor Monguera, el doctor Casaprima. Y yo, todo eso que hacen los médicos con bata blanca que se ponen a jugar con los niños en el suelo y que piensan cosas distintas a las que oficialmente yo conocía en ese momento. Y entonces, claro, eso despierta a mí una curiosidad muy grande. Y les pregunto, yo estoy en la universidad en ese momento, pero en la universidad yo me doy cuenta, porque muy tonta no soy, yo me doy cuenta que con lo que me están explicando en la universidad yo no voy a ser capaz de ponerme delante de unos padres y delante de unos niños y ayudarles a nada. Porque a mí los niños que me hablan, que leo en los libros, no existen. Solo son teorías, solo son fórmulas, solo son cosas que quedan muy lejos de lo que es la persona. Ni siquiera me sé identificar con lo que leo de trastornos, de enfermedades, de patologías, Entonces les pregunto, ¿dónde habéis aprendido esto? Decidme, ¿dónde habéis aprendido? Y entonces me pongo a buscar. En el fondo, ¿qué me pongo a buscar? Me pongo a buscarme a mí misma. Porque soy yo la que se mueve detrás de algo que le ilusiona. Que a la vez también tendré miedo de, ¿seré capaz? Pero hay una conciencia que empieza a latir en mí. Y eso me empuja hacia la búsqueda de la fuente, y la fuente era el doctor Moya. Entonces, este es el principio del ser humano, el momento en el que empieza a tener conciencia de sí mismo. Y esto es lo que todos vamos a querer para nuestros hijos. Entonces, yo no voy a hablaros de teorías, yo no voy a hablaros de estadísticas ni de números, porque vosotros no queréis eso para vuestros hijos. Vuestros hijos, y me da igual si son de la carne, son del espíritu, vuestros alumnos, son seres humanos, que ríen, que lloran, que sienten, que perciben, que a veces eso que perciben no son capaces de expresarlo, pero que no por ello no sienten. Y en el día a día, en la relación comunicativa con el otro, cogeos cualquier libro que queráis. Yo no he encontrado ninguno que sea capaz de explicarme qué le pasa al niño con el que yo estoy interactuando. Y me han pasado cosas gordísimas, porque desde el año 92, en el 90 que empecé con el equipo y me puse a buscar, encuentro el doctor Moya, llego allá y me encuentro con alguien que va y me abre la puerta y me dice, ¿qué quieres aprender? Pues venga, lo que quieras, como quieras, siempre y cuando tú estés dispuesta a qué, pues a vivirlo, a ser. Y entonces te pones de blanco, te lanza a una sala, como si te lanzara allá a los leones, porque claro, tú ves a los niños tan lejos, que no sabes si yo estaba tan llena de ilusión y miedo, las dos cosas a la vez. El miedo que hacía me frenaba. El miedo va a ser el mayor inhibidor del desarrollo para todos nosotros, para nuestros niños. Y luego estaba la ilusión de querer saber, querer descubrir quién eres tú. El doctor siempre nos hacía la misma pregunta, ¿no? Solo, además es que lo que pasa es que ahora ya no lo pregunta tanto, pero era genial. Te decía, solo quiero que me contestes una cosa. Y tú decías, solo una, será fácil. Al final del día, porque los niños vienen todo el día, al final del día, quiero que me expliques quién es ese niño. ¿Quién es ese niño?
ficha debe poner cómo se llama, los apellidos, de dónde viene, la edad. No, lo que somos no es aquello que solo hacemos. Es decir, que yo tenga la edad que tenga no cambia que pueda ser capaz o no de comunicaros algo, de vivirme con vosotros en un espacio coloquial en el que mis ideas despierten en vuestras neuronas lucecitas. Y esas lucecitas den lugar a una conciencia. Cuando el niño nace, es un montón, es un cuerpecito que está dotado con una capacidad genética y esa capacidad genética evidentemente determinará, pero no va a condicionar el final de su desarrollo, porque luego hay un cultivo. Hay un cultivo que puede modificar, que puede cambiar. Y ese cultivo es como un viaje. Y yo muchas veces lo comparo, yo lo que os explico es lo que yo he aprendido. Todo esto a mí me lo ha enseñado el doctor Muña. Entonces es lo que intento explicar. Es como un viaje, como el primer viaje que hizo Cristóbal Colón a América. En este viaje hay muchos que no dan ni un duro, que no creen, que dicen, América no existe, que unas carabelas, que vas a arriesgar y puedes perderlo todo. Y es verdad, puedes perderlo todo, pero ¿qué tienes por perder? Nada. Nada, porque si no llegas a despertar conciencia, a comunicarte contigo mismo, a comunicarte con tu entorno, entonces es que no eres nada y no puedes perder nada. Y en ese viaje de búsqueda del yo consigo mismo, entonces empiezas a descubrirte primero a través de las sensaciones y empiezan a encenderse lucecitas dentro de tu cerebro, un cerebro que cuando lo haces muy pequeñito, 600 gramos, y que luego irá aumentando, pero no solo el tamaño, sino las conexiones que se establecen. Entonces primero resulta que mamá te pone el pecho en la boca, a veces te lo tiene que poner porque tú no eres ni capaz de encontrarlo, y tú eres eso, una sensación en tu boca. No sabes ni que existe mamá, ni que lo que estás haciendo es comer, ni que lo que sientes es el resultado de las sensaciones del pezón con tu paladar, con tu lengua. No sabes nada de eso. Y llegará un momento en el que serás capaz de saber que tú eres la que mamas, o tú eres la que miras, o tú eres la que... Y el otro te dirá, sí, hija mía, esa eres tú. Y en ese diálogo se van construyendo los niños, los seres humanos. Y esto yo no lo he encontrado en ningún manual ni de la universidad, ni de la biblioteca. ¿Cómo se hace una persona? Nosotros ahora tenemos tanta técnica que nos hemos olvidado que durante siglos y siglos los seres humanos han existido sin necesidad de formarse en ninguna universidad. Y ahora nos agobiamos y nos preocupamos si nuestros niños no aprenden a leer en la fecha que nos dice el sistema educativo. Y es más, si no consiguen hacerlo en ese tiempo, cogemos, ponemos una etiqueta. Entonces, no sé si podéis entender el mensaje, pero el mensaje es humanitario, es humanista. La filosofía de la teoría de niveles armónicos del desarrollo es como, no es lo que, no intenta explicar lo que el niño hace y cuándo lo tiene que hacer. Lo que intenta es conectar en el cerebro a través de los juegos una mano, un brazo, unos ojos, conectarlos a lo que se llama conciencia de ser. Que el niño acabe descubriendo que tiene alma y que existe el amor, que para mí es Dios, es el máximo de cualquier desarrollo, es el máximo a que puede llegar un ser humano. Al encuentro consigo mismo y a través de sí, es su entorno próximo y luego Dios, el Dios que cada uno tenga. Y esto es un constante encuentro a través de mamá, de papá, del amiguito, de la amiguita,
Mira, yo después de muchos años de estar con el doctor Uría, durante un tiempo surgió un proyecto muy bonito, que es que una persona también excepcional, increíble, que era directora de un colegio de aquí de las afueras de Barcelona, decidió llevar a cabo, aplicar la teoría de niveles armónicos del desarrollo a sus niños. Porque, a ver, yo hablo de despertar de la conciencia, pero me da igual si el niño tiene un síndrome que se llama Pepito o un síndrome que se llama Juanito. El ser persona no depende de lo que tú puedes o no puedes hacer, depende de lo que tú eres, de lo que tú eres capaz de darte, dar, recibir, comunicar, transmitir, pero de algo interior. Entonces, se puede desarrollar, estimular un cerebro, un sujeto, es algo de que no importa desde dónde partes. Lo que importa es a dónde quieres llegar. ¿Siempre lo consigues? No, siempre no. Ojalá. Ojalá, yo siempre digo, si fuera el mejor método del mundo, todo el mundo lo aplicaría. No. Es muy bueno. Para mí es a lo que yo me dedico, lo que yo vivo, lo que yo hago. Y yo creo. Y entonces entrego lo que tengo. ¿Qué es? Pues mi vida. No tengo más. Entonces, es un camino en el que se propuso aplicar en un colegio de 1000 alumnos, aplicar esta metodología desde pequeño. Fue una experiencia brutal y bárbara. No solo participaba yo, sino que participaban dos amigas mías, Yolanda Verdú y Silvia Campo, y entonces empezamos a ver cómo cerebros, muchas veces mucho mejor dotados, tenían un cultivo, habían tenido esos 3 primeros años de vida un cultivo mucho más pésimo que el que tenían nuestros niños, a lo mejor que han estado trabajando desde pequeñitos. ¿Cuál fue el problema? ¿Con qué chocamos? Chocamos con la velocidad. Nosotros respetamos mucho la armonía del niño. Es decir, el proceso de desarrollo de la conciencia no le ponemos un límite de tiempo. Nuestra sociedad necesita poner tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si has alcanzado un tiempo y no se ha dado la cosecha que esperabas, entonces no puedes seguir. Mirad, mi padre, él tiene un campo y le encanta cultivar. Y nosotros desde pequeñitos pues hemos ido al campo y sabemos lo que es un tomate y un pimiento y una berenjena, y hemos corrido por alrededor de las matas y nos hemos llevado pues alguna regañina de vez en cuando porque no pises ahí, que ahí tú no ves nada pero no puedes pisar porque ahí hay algo muy importante que tiene que crecer. Jamás se nos ha ocurrido coger un tomate de la mata cuando todavía estaba sin madurar. Siempre hemos visto que ese todavía no estaba maduro, hemos ido al que estaba maduro, lo hemos cogido y nos hemos comido el tomate maduro. Y no hemos pensado que si todos los tomates no maduraban al mismo tiempo, es que los que no habían madurado eran que estaban enfermos. Y esto lo he vivido yo desde muy pequeñita. Entonces, algo que es de sentido común, algo que todos lo hacemos con lo que amamos. Con lo que amamos, porque lo feliz que puede ser si eres una hortelana corriendo por entre los tomates, por entre los pimientos, cogiendo uno, frotándolo, mordiéndolo, pues es pues eso, ser una especie de primitiva que va descubriendo el color, la forma, el tamaño, todo eso que parece que solo se puede aprender en el colegio y con un manual. Pues no, eso lo han aprendido nuestras generaciones durante muchos y muchos años antes de que nosotros naciéramos y antes de que nosotros fuéramos a la universidad. Y cuando nosotros vamos a la universidad tenemos mejor técnica y podemos resolver problemas que antes no se podían resolver. Pero hacer personas, hacer seres humanos, para hacer eso solo se necesita una cosa: amar.
es lo único que se necesita. El niño que se siente amado va a ir desarrollándose y creciendo en plenitud. Y luego ese amor, bueno, pues le vas poniendo pues límites. Los límites normales, pues hay un semáforo rojo, pues no puedes pasar. ¿Por qué? Porque te atropella un coche, hijo mío, pero no porque yo no te amo. Entonces, ya, a mí en la universidad nunca me hablaron de esto. Y esto es lo que el doctor Moñá me ha enseñado, que es lo único que verdaderamente vale la pena. Si lo que quieres es tener un hijo, si lo que quieres es tener un alumno, si lo que quieres es tener, es lo único que va a valer. Al fin y al cabo, me habéis preguntado cuando empecé yo a caminar, si me costó o no me costó mucho leer o escribir. Si soy capaz de ayudaros, cuando venís a mi consulta, a ayudaros con vuestro problema y con vuestro hijo, ¿qué os importa? Si tengo un reloj más caro, si tengo un coche más lujoso, o si aprendí a leer tarde porque me costaba mucho. Lo que importa es lo que soy, lo que importa es lo que he alcanzado. Y el tiempo que yo haya tardado en conseguirlo, pues parece que en nuestra sociedad es muy importante. Y claro, es decir, lo es si te echan del grupo, te hacen salir fuera y no te dan la oportunidad. Si el día que el primer tomate de la tomatera se pone rojo, cogemos y cortamos la tomatera y decimos, aquí están todos los que están, con eso comemos, ¿qué estamos haciendo? Impedir que el resto pueda crecer y pueda alcanzar el mismo nivel de madurez. Y pueda llegar a ser un tomate, aunque el tomate nunca pueda tener conciencia de que es tomate. El problema es que nosotros sí que tenemos conciencia. Y nuestros niños, cuando le decimos, no, se te pasó el tiempo, ya no puedes, entonces ellos se dan cuenta. Sí, se dan cuenta. Y entonces aparece otro problema añadido al de la lentitud del desarrollo o de las dificultades que puedas tener para ir conectando las diferentes partes del cuerpo a una central que es la que dirige y la que coordina todo. Que es que en esa conciencia que tiene que aparecer una luz inmensa, impresionante de soy amada, aparece lo de no gusto, esto no me sale bien, pues a lo mejor yo no voy a ser capaz, es que yo no puedo. Mirad, cuando llegaban los niños de P3 al colegio, siempre teníamos el mismo, de verdad es que era muy divertido. Tenías niños normales, porque la mayoría es que, bueno, digamos no estaban diagnosticados. Después cada uno, es que no habían dos iguales, pero, y llegaba la hora del desayuno y todos te decían lo mismo. Sacaban el zumo y decían, no puc, que no pots que, no puc abrir la pajita. No sabían abrir la pajita. Entonces aquí te planteabas la primera respuesta. Es decir, a ver, ¿para qué quieres tus manos, hijo mío? Para que te ayuden a dar respuesta a tus necesidades, a tus ilusiones, a tus inquietudes. Y me da igual si tu inquietud es sacarte un moco de la nariz o abrirte la pajita para tomarte el zumo. Es tu inquietud, es tu motivación, es tu ilusión. ¡Venga! Que sí que puedes. Entonces, ¿qué pasaba? Porque al principio, pues claro que no lo sabían. Y entonces descubrían de que se podía abrir mordiendo. O de que se podía abrir da igual, de la forma que sea. Inténtalo. Cree en ti. Son dos posiciones distintas. Una es la más fácil, ¿cuál era? Poneos en fila, que os voy a abrir el zumo. Y en 3 minutos el zumo está abierto, el niño está tranquilo, porque claro, ¿qué pasa cuando al niño le dices, tú puedes? Y él no cree que pueda. Pues que responde. Y además cada uno les va a responder de una forma distinta. Hay el que coge, deja el zumo y dice, no soy capaz, abandono. Hay el que se pone a llorar. ¿Por qué? Pues porque esto funciona. Y siempre cuando llora, baja un ángel y me resuelve el problema. Y en la clase tenías 25. Y tenías 25 respuestas. Y tú eras, bueno, nosotros
en el proyecto este éramos dos personas para atender esta situación. ¿Y qué hacías? Pues bueno, al principio entender qué está pasando y luego llevarte un zumo en el desayuno y enseñarle cómo tú resuelves tus problemas. Y decirles, venga, que tú puedes. Venga, convéncete. ¿Y cuánto tiempo necesitaba el niño para convencerse de que sí, de que era una persona capacitada para ello? Capacitada. El problema es, ¿y si yo le convenzo al niño desde el principio que no va a ser nunca capaz de conseguirlo? Pues eso es lo que muchas veces nos encontramos en el desarrollo de nuestros niños, que se encuentran con un límite que viene desde fuera. Que nos dicen, su hijo es tal cosa, y entonces vas a internet, que ahí sale todo, y te dice todo lo que va a poder hacer y todo lo que no va a poder hacer. Con lo cual, pues acabas de enterrar cualquier posibilidad de intentar algo que no lo diga internet. Yo, mi primera experiencia, la publiqué en un artículo y le llamé, existía América antes de que la descubriera Cristóbal Colón. Y yo tengo muchos niños, pues uno que le puse Cristóbal, y a mí Cristóbal, se hacía pipí. Y bueno, como tiene una lesión cerebral, pues estaba justificado que el pipí se lo hacía porque tenía una lesión. Porque está claro que con 9 años, pues si no tienes lesión, pues ya no tenías. Eso no es así, y supongo que ya todos lo sabéis, que 2 más 2 en el mundo de las emociones y de la psique no son 4, solo en el de las matemáticas. La cuestión es que no, bueno, pues vale, pues ya el doctor decía, bueno, el día que se case, seguro que esa noche no se mea en la cama. Y todos reíamos, decíamos, pero doctor, el niño se mea porque tiene una lesión y tiene una avería y tiene no sé qué, o el niño se mea porque, y él decía, el niño se mea porque no quiere dejar de ser un niño. Yo eso no lo entendía, sinceramente, es que no lo entendía. El doctor dice cosas, el doctor es alguien excepcional, brillante, que dice unas cosas que de entrada tú dices, ¿qué me dices? Si esto es verdad, mi mundo se me cae. Y se me ha caído tantas veces el mundo encima que... Pues resulta que sus padres se fueron de vacaciones 3 semanas. Tenían que hacer un viaje importante y pidieron por favor si podíamos nosotros, el equipo, quedarnos con él. Y entonces pues tuve la gran oportunidad de mi vida de descubrir sin saberlo que América existía. Lo que pasa es que nadie había ido a descubrirla. ¿Quién tiene que ir a descubrirla? Cristóbal Colón. El que cree en ello, el niño, el protagonista. Entonces, llegamos la primera noche, yo cagada de miedo, porque era la primera vez que me quedaba sola con un niño y la responsable era yo. Sí, el doctor Moyá, si me pasaba algo, podía llamarlo y... Pero el doctor Moyá, es decir, no me servía porque yo tenía el miedo concreto del momento. Y ese, como decía mi padre, niña, agárrate a los pelos del pecho y adelante. Claro, él tenía pelos en el pecho, yo no. Entonces, ¿a qué te agarras? Pues a lo que nos tenemos que agarrar todos, a la confianza en nosotros mismos y en que Dios no nos va a dejar que nos hagamos daño ni que hagamos daño a nuestros niños. Pero claro, es un camino que se tiene que andar poco a poco. Yo estaba cagada y además me hacía mucha ilusión y las dos cosas se revolvían dentro de mí de una forma impresionante. Para mí era como si de repente tuviera una maternidad que estuviera viviendo artificial, pero para mí real, porque era la mía. Digo, venga, Cristóbal, vamos a prepararnos. ¿Qué hora es? Las 7. Venga, pues vamos a prepararlo. Tienes los pijamas que te tendrás que duchar, que para mí era todo nuevo y para él también. Y nos ponemos a abrir un cajón, a sacar cosas y... Digo, ¡hala! ¡Qué pasada! Tienes el chándal del Ronaldinho. Porque él era un fan del Barça, del Ronaldinho. Os hablo de hace tiempo ya. Sí, mira para guapo, vale, mira. Estás guapísimo. Venga, pruébate. Oye, pruébate lo que te quiero ver con el chándal puesto. Se lo probó
Digo, ay, digo, qué ilusión. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Como estamos en vacaciones uno se puede saltar un poco las normas, te dejo que te acuestes con el chándal del Ronaldinho. Dice, no, no puedo. Digo, ¿cómo que no? Dice, esto es un chándal, no es un pijama. Digo, no importa, pero nos podemos saltar las normas, venga, va. Claro que para eso son vacaciones. En vacaciones uno siempre se puede... Dice, vale, vale. Se puso contentísimo, porque de repente era como el Ronaldinho, el Barça, era algo que le motivaba. Digo, venga, va, venga, prepárate, tú solo, ¿eh? Yo me iba preparando la cena de los dos y él solo. ¿Ya estás preparado? En ningún momento le dije, ponte el pañal ni ponte nada. ¿Ya estás preparado? Sí, 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 sí. Cenamos, luego se va a la cama y digo, venga, vamos a rezar. Digo, venga, ya estás preparado, estás guapísimo. Mira, de verdad, es que estoy tan orgullosa de ti. Digo, fíjate, tú solo lo has hecho, no sé qué. Digo, mira, digo, piensa una cosa. Digo, si esta noche te meas, digo, no pasa nada. Solo te vas a mear en el Ronaldinho. Digo, pero tranquilo. Digo, yo solo te digo que el Ronaldinho ya no se mea. Pero bueno, que si tú te das por, pues bueno, que se puso blanco. Se puso blanco. ¿Por qué? Pues porque resulta que aunque tuviera una lesión cerebral, no era tonto. Era alguien que sabía quién era él, sabía quién era el Ronaldinho y sabía lo que vale mearse en el Ronaldinho. Porque eso tiene valor, tenía valor para él. Total, yo creo que se pasó toda la noche sin pegar ojo. Se despertó por la mañana, me viene y me dice, mirad, que no me fue pipi. Oh, qué fiesta más grande que hicimos. Cristóbal, qué bien, que no te has hecho pipi, pero qué orgullosa, pero qué bien, que no sé qué. Bueno, él lo pasó, pues como lo pasa cualquier persona que se atreve a lanzarse a hacer algo, que tiene esa capacidad pero no cree en ella. Entonces, ¿qué pasó al día siguiente? Pues que yo lo animé a lo mismo. Y hoy te voy a dejar también que te pongas el chándal de Ronaldinho. Vale, vale. Y ahora como... ¿Qué me dijo el tercer día? Tampoco no se meó. ¿Qué me dijo el tercer día? El tercer día me dice, mira, Ale, no me sale pipi. Vale, pero si te quieres poner el chándal de Ronaldinho, te lo puedes poner igual, te digo. A ver, ¿podía o no podía? Pues evidentemente sí, porque yo no hice absolutamente nada científico que diera lugar a una madurez espontánea de una función que el chico no tenía. Pero él no había alcanzado ese punto de conciencia en el que decide que ser como los adultos es lo que él quiere ser. Que quiere dejar de ser un meón. Pues hay que intentarlo. ¿Qué es lo que propone la teoría de niveles armónicos del desarrollo? Un camino de crecimiento y de desarrollo de la conciencia del ser humano, para que no sea necesario. Es decir, ¿se puede ser una persona normal con un brazo? Sí. ¿Se puede ser una persona normal siendo sorda? Sí. ¿Se puede ser una persona normal ciega? Sí. Pues hay una idea muy importante y es que hoy en día nuestra ciencia a veces limita y corta caminos de ilusión que hace que haya cosas que no se lleguen a intentar. Entonces, si te hacen un diagnóstico en el que te dicen tú eres ciego, si te crees que en tu cerebro no existen formas de percibir la vida a través de otros sentidos distintos y poder alcanzar el mismo conocimiento, entonces yo he tenido una niña ciega que me explicaba cómo eran los colores y yo me moría. Es que me moría. Me dejaba, la niña tenía 5 años, era una superdotada, y me explicaba cómo ella había descubierto los colores. Si eso no es que se te caiga el mundo encima cuando eres una jovencita que te mueves torpemente intentando conocer al otro y a la vez conocerte a ti mismo. Porque la que yo soy es el resultado del encuentro con los demás que también me han ido diciendo, ¿quieres que te explique cómo es el rojo? Y yo digo, ojo, espera un momento, nena,
Doctor Moya, ¿no me has dicho que la niña es ciega? Sí, es ciega. Es que la niña me quiere explicar los colores. Pues ves a ver si los aprendes tú. Claro. Sí. Pues ella conoce los colores, unos colores que yo no conozco. Bueno, pues existía América antes de que Cristóbal Colón la descubriera. Pues sí, claro que existía. Pero yo no estaba entonces, pero bueno, si hubiera estado seguro que hubiera sido de esas que hubiera dicho, no puede ser, quita, qué miedo. Pues todos los miedos harán que no ayudemos, que no estimulemos, que no propongamos a nuestros hijos que hagan cosas que a lo mejor pueden llegar a ser, que a lo mejor pueden llegar a desarrollar. Repito, la teoría de niveles armónicos del desarrollo es un palo en el que se divide esa estructura en niveles. Yo la amo, pero es un palo para explicaros a nosotros que hay una serie de etapas, que hay unos niveles, que el desarrollo se produce de forma progresiva, de manera que en el primer nivel se estructuran todo lo que son los reflejos y los sistemas automáticos sobre los cuales se irá construyendo y el niño moverá la mano, y el niño moverá el pie, y el niño moverá... Todo eso no sirve de nada si todo eso que el niño hace nos sirve para despertar la conciencia del yo soy. Porque se puede ser persona siendo manca, siendo coja, siendo ciega, siendo sorda, teniendo una parálisis cerebral. Se puede ser una persona y es lo que queremos para nuestros hijos. Y luego, las características de esa persona, yo me he encontrado situaciones de esas de... Empecé en ese colegio en el que hicimos un trabajo fantástico. Me diréis, claro, lo hiciste tú, pues ¿qué vas a decir? Pues a mí me encantó, yo disfruté. Yo me lo pasaba bomba. Me enseñaron tanto los niños que dijeron, eres tonta, no nos conoces, no sabes nada de lo que podemos... Yo he trabajado mucho con niños solo, pero en grupo. Es que un final de curso, primavera, cuando ya estás cansada, cuando ya casi que no tienes fuerzas, de repente viene una profesora de P5 agobiadísima y te dice, no sé lo que está pasando, pero los niños de mi clase no tienen botones en sus batas. Los extraterrestres han llegado. Claro. ¿Dónde buscas un manual donde te explique qué pasa cuando los niños de P5 no tienen botones en las batas? ¿Qué tienes que hacer? Repartes una circular a los padres y les dices a las madres, hombre, madres, que no sabéis coser los botones a vuestros hijos. Por Dios. Y te quedas tan ancha. Yo entonces ya no solo era la psicóloga del colegio, ya había ascendido a subdirectora. Bueno, ya era, es que esos problemas ya, problema de botones, venga. Coges y le dices a la profesora que haga bien su trabajo y que te quite esos problemas de encima, porque ¿cómo vas a atender a los 1000 y a los botones? Claro. ¿Dónde? Sí. Y estás sola. Estás sola, contigo, con las personas que te aman, que te van a ayudar a resolver eso. Pero no hay ningún sitio donde tú puedas ir a buscar una solución a ese problema. Entonces, ¿qué haces? Pues lo que haces cuando llegas a un país nuevo y quieres conocerlo, vas a visitarlo. Y te vas a la clase y observas qué narices está pasando, por qué los niños de P5B, porque los de A no, ¿por qué los niños de P5B no tienen botones en sus batas? Y entonces te das cuenta de que en un momento determinado en el que la profesora dice «Vinga, nois, a la fila, els que vagin al menjador, que es posin la bata, i els que vagin cap a casa, que se posin a l'altra fila». Y ves como arrancando un botón. Yo creo que me estoy acercando. Y entonces empiezas a pensar. Está relacionada la fila, el comedor, la hora son los niños los que se arrancan el botón. No lo voy a creer. Los niños se arrancan el botón. ¿Por qué se arrancan? Esto es una nueva patología que aparece.
voy a ver, la voy a llamar de alguna, la voy a acuñar con mi nombre y a ver si así me da algo. La cuestión es que empezamos a observar que lo que estaba pasando es que para ponerse en la fila los niños necesitaban aprender a abrocharse. Claro, nosotros, ¿qué intentábamos? Decirle a los niños que ellos eran lo más maravilloso del mundo y que todo lo que ellos poseían era un motivo de alegría y de júbilo y que tenían que ir desarrollándolo y aprendiendo. Entonces, ¿qué tenían? Unas manos. Pues venga, aprender a manejarlas, porque si no aprenden antes de los 5 años, luego cuando yo pretenda que cojan un lápiz y se pongan a escribir, me voy a encontrar una mano inmadura, pero no inmadura por patología, sino una mano inmadura por falta de experiencia. Porque la mano puede hacer, y los dedos pueden hacer toda una serie de movimientos que a vosotros en estos momentos, para tener hijos o tener alumnos, no os interesa. Todo eso os lo explicará la teoría de niveles armónicos del desarrollo, pero se puede llegar a conseguir sin conocer la teoría de niveles armónicos del desarrollo, porque yo tuve abuelo, mi abuelo no conoció la teoría de niveles armónicos del desarrollo y sabía mover perfectamente las manos para escribir o para construir una casa o para labrar el campo. Entonces les decíamos, hijos, os vamos a pedir que cojáis el lápiz y que escribáis bien, pues ahora que cuando tenéis 3, cuando tenéis 4 y cuando tenéis 5, usadlo para vestiros, desvestiros, saber poneros bien un calcetín, saber abrochar bien una camisa, saber ataros unos cordones, que son vuestras manos, que son maravillosas, que son fantásticas. ¿Qué pasaba? Pues pasaba que el que antes se abrochaba los botones de la bata, primero se ponía en la fila. Pero yo que no tenía botones, no tenía que abrocharse. Eso fue, para mí fue un palo muy grande. Para mí fue un palo muy grande porque, claro, no era solo que... Primero me había esforzado muchísimo para que aprendieran a abrocharse los botones. Y habían aprendido todo. Y luego les había dotado de la capacidad de decidir que no querían y que se los querían arrancar. Con lo cual, ¿qué me estaba fallando? Pues la conciencia de Dios. Es decir, aquello que te he enseñado, aquello que eres capaz de hacer, ¿para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? Pues lo estaba usando, pues bueno, como los chicos listos, inteligentes, para lo que a mí me interesa. La cuestión es que yo me indigné muchísimo conmigo misma, conmigo misma, no con ellos. Ellos eran capaces pues, de abrocharse el botón y de arrancárselo. Eran astutos, eran listos. ¿Eso para qué sirve? Pues para moverte en muchos sitios de la vida. Eso va muy bien, tener ese tipo de respuestas. Pero, a ver, yo te amo, yo quiero algo más de ti. Quiero que sepas que eres maravilloso y que además puedes seguir sintiéndote amado aunque no seas el primero en la fila. Es decir, si solo puedes sentirte amado siendo el primero y siendo el mejor, entonces yo lo estoy haciendo fatal. Lo estoy haciendo fatal porque cuando encuentro ese primer diálogo del yo conmigo mismo, tengo que encontrar que aquello que conozco es aceptado por mí. Porque si aquello que conozco no lo acepto, acabaré convirtiéndolo en un conflicto. Y entonces empiezan las deformaciones que no son del cuerpo y que son del espíritu. Total, que yo llamo a la directora y la directora y la subdirectora de un colegio de 1000 alumnos se reúnen porque hay 23 que se arrancan los botones. Y que para nosotros, sí, nosotros amamos nuestro trabajo, amamos lo que somos y queremos ayudar. Otra cosa es que lo hagamos mal, pero es por lo que vivimos. Entonces, ¿qué hacemos con estos chicos? Digo, mira, a mí solo se me ocurre una cosa. Seguramente no es lo mejor, pero mira, ¿hay presupuesto en el colegio para comprar agujas, hilo y botones? Sí. Digo, pues cómpralo. Y yo, a la hora del patio, me quedo con los niños y les enseño a coser. Y entonces yo, y las personas que estaban conmigo y que, bueno, creían en mí, creían en los niños, pues nos íbamos a la hora del patio y decíamos, a ver, fulanito, 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 aquí hacíamos 3 grupos, cada uno con 3 o 4 niños y tal, vamos a... ¿No tenéis nada? No pasa nada, tranquilos chicos, no pasa nada. Esto se arregla cosiendo rápidamente. Total, que
Ellos ni lloraban ni nada, lo quedaban cosiendo, cosían primero, desayunábamos, después cosíamos el botón. Bien, muy bien, ya hemos enseñado a todos los niños, a las 2 semanas ya todos los niños. Tercera semana dejamos de ir a la hora del patio porque los niños ya se han cosido el botón, pensamos que ya han aprendido. Viene el martes la profesora con los pelos tiesos y dice que los niños se siguen arrancando los botones de la bata. Digo, ay, por Dios, los niños. ¿Pero ¿y ahora por qué se arrancan los botones de la bata los niños? Pues muy fácil. Porque los niños querían seguir haciendo costura a la hora del patio. Es que no son cosas, son personas. Y cuando empiezas a establecer una relación personal con las personas, te encuentras una riqueza tan grande que cuando te alejas y solo defines que son cuadrados, no llegas a descubrir nunca. Total, que yo cojo y vuelvo a llamar a la directora y digo, a ver, que les hemos enseñado algo, les hemos mostrado una forma de comunicación que ellos no desean perder. Y están dispuestos a... Antes se arrancaban los botones porque no sabían que podían ser el último de la fila y sentirse a gusto con ellos mismos. Y ahora se han pasado 2 semanas desayunando con nosotros al mediodía, cosiendo y sintiéndose a gusto, y bien, y sintiéndose personas, y no quieren perderlo. ¿Y qué hacemos? Y ella me decía, mira, hija, como tú eres la psicóloga, y además eres la subdirectora, paso y pago. Tú dime lo que necesitas, y yo... Y nos reunimos nosotras y decimos, bueno, vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un taller de costura para los niños a la hora del patio, y que se traigan sus muñecas, y que se traigan sus cosas, y entonces, pues, al fin y al cabo, ¿para qué estamos aquí? Para ayudarles a ser personas, para que, y además les va a venir genial manejar una aguja, un botón, claro, es que todo esto, luego, ¿qué pasa? Que luego, 3 meses después, nos vamos a encabezonar en que el niño no coge bien el lápiz, pues imagínate la aguja. Oye, que al fin y al cabo, es decir, era muy bonito. Total, pero primero que hay que hacer, primero hay que pedir permiso a los padres. Pues claro, no puedes... Pedimos permiso a los padres. Los niños empezaron más las niñas al principio, pero ¿qué pasó? Pues que los niños también querían. Los niños todos querían hacerse una capa de Superman. Una capa con botones. Y acabamos haciendo, no sé lo que acabamos haciendo. Pero ya empezaba a ser... Eso ya no era un colegio, la verdad. Un colegio tradicional. No, era un sitio donde pues los niños iban descubriendo que podían ser amados aunque se portaran mal. Porque ellos tenían conciencia de arrancar un botón. Era algo digno para castigarlo de cara a la pared y haciendo copias y no sé cuánto. Resulta que nadie les castiga. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque a veces estamos muy lejos. Y al estar lejos no te enteras de que es el Ronaldinho lo que hace que el niño quiera dejar de ser un niño para empezar a pertenecer al mundo de los adultos. Entonces, ¿cómo vas estableciendo este espacio de comunicación y de diálogo? Pues en cortas distancias, muy cerquita, para que alguien que tiene una lesión le cuesta horrores mover su brazo derecho, quiera hacerlo, tienes que enamorarla, tienes que decir que es la más maravillosa del mundo y que su brazo es excepcional y ella se lo tiene que creer, porque si no se lo cree, entonces no vale. Te lo tienes que creer. Y eso es lo que yo he ido descubriendo a lo largo de estos años con el doctor Miller. Él me lanzaba a la sala, venga, con los leones. Y allí me empecé a enamorar de los gatitos. Porque cuando muerden, resulta de que se están comunicando. Lo que pasa es que no tienes el traductor. Te falta entender el por qué lo hace. Pero siempre acabamos haciendo lo mismo. Es decir, lo hacemos porque nos hemos desbordado de ilusión, o lo hacemos porque estamos cagados de miedo.
Solo hay esos dos motivos. Luego los matices que quieras, pues sí, gran variedad de matices, pero nos movemos espontáneamente por estos dos motivos. Y en el día a día, cuando estás cerca de los niños y de sus padres, entonces te das cuenta de que todo lo que es el proceso del desarrollo es una cuestión de creer y de tener fe. Porque cuando tú crees y te esfuerzas por algo en lo que estás convencido, no tienes la garantía de que vayas a llegar. Porque nadie tenemos la garantía de nada en esta vida. Solo de que un día nos moriremos. Es lo único que sabemos cuando nacemos. Es lo único que sabemos cuando nacemos y es para lo que menos nos preparamos. ¿Verdad que es absurdo? Yo últimamente me lo pregunto. Solo sé eso, que un día me moriré. ¿Y por qué nadie me prepara? ¿Y qué es preparar? Parece que dure. ¿Y qué es preparar? Preparar, para mí, es llegar al encuentro conmigo y en comunicación con aquel que me creó, con aquel que me lanzó y me dijo, toma, cigüeña, llévala. Y luego ella tiene que volver sola. Y nuestros niños nos los regalan, nos los dan. Por un tiempo. A veces más, a veces menos, depende. Y en ese tiempo tenemos que enseñarles. Enseñarles y decirles, no te preocupes, yo me iré, pero tú te quedarás. Y tú un día también vendrás conmigo. Y esa conciencia me quedé impresionadísima del último taller que yo hice con Crescent entre Riallas en la biblioteca de Ripollet sobre el duelo. Sobre cómo abordar el tema del duelo en los niños. Me quedé impresionada porque todos los adultos de mi edad, todas las mamás, mostraban un miedo profundo ante ese tema con respecto a sus hijos. El miedo nunca nos ayudará a crecer. Y ese miedo no nos ayudará a buscar la respuesta. Si cuando a mí me viene mi profesora y me dice que los niños se arrancan los botones, yo hago caso a mi miedo, yo me quedo en mi despacho, tengo una preciosidad de despacho. Tenía de todo lo que yo necesitaba. Yo me quedo en mi despacho, le digo, mira, pídeme una cita cuando... Y eso, estoy diciendo, mi miedo me puede llevar a hacer eso. Pídeme una cita cuando yo tenga tiempo en mi agenda, yo te atenderé y entonces ya veremos lo que puedo hacer. Entre pitos y flautas, se acaba el año, los niños se van a su casa, yo me quito el miedo de encima, pero no ayudo a nadie, ni siquiera me ayuda a mí, a saber que puedo hacerle frente a un problema del cual no tengo la respuesta. Y puede que no consiga resolverlo. Pero si no lo intento jamás llegaré. Y si lo intento, a lo mejor tampoco lo llego, pero seguro que avanzo muchísimo más que si ni siquiera lo intento. Y este es el camino que yo he ido haciendo desde que conozco al Dr. Goya, y este es el camino que he intentado que los niños que se han encontrado conmigo fueran desarrollando en estos años. Entonces mi intención no es de hablaros ni de números, ni de niveles, ni de etapas, ni de nada de eso. Porque creo que nuestros niños no necesitan que les midamos más de lo que ya están medidos. Lo que necesitan es que creamos en ellos, de que creamos en nosotros, de que si hoy pensamos que no tenemos esa capacidad, que no sabemos encontrar, podemos ir a buscarla, podemos ir a encontrarla. Que vivimos en un mundo donde tenemos asesores de todo. Tenemos equipos donde, vosotros si estáis aquí es porque ya conocéis esos equipos y ya conocéis su labor. Sabéis que os pueden acompañar, hacer algo que no es nada fácil, porque es tan difícil hacerle frente a el pipí de Cristóbal o a los botones de P5 que tener un bebé en tus brazos por primera vez y decir,
qué hago? Y ahora qué hago, todos nos lo hacemos cada día cuando nos encontramos con el niño y tenemos que hacer un diagnóstico de posición, que no es más que decir, ¿quién es ese niño? ¿Por qué late? ¿Por qué tiene miedo? ¿A qué se atreve? ¿Quiere ser? ¿Quiere abandonar el nido familiar? ¿Quiere sacrificar la seguridad de su entorno? Cristóbal no quería. Cristóbal no quería. Hasta que encontró un motivo para el querer. Y funcionó más el motivo de ilusión que no cualquier castigo que le hubiéramos puesto. O algo hubiera pasado si se hubiera meado. Si hubiera meado, pues ni él ni yo hubiéramos venido, ¿vale? No sé lo que hubiera pasado, pero ni él ni yo no hubiéramos venido. Yo no sé si he conseguido transmitir el mensaje de lo que en verdad, pues, cuáles son las bases. Bueno, yo acabaría diciendo cuáles son las bases fundamentales del desarrollo del ser humano. El amor. El amor. Haz lo que hagas, que sea que hagas, pero hazlo amando. Y luego pues pones los límites lógicos de la realidad. Los límites lógicos de la realidad, cuando yo me quedo la primera noche con Cristóbal y él me dice que le sirva la comida y que se la sirva bien y que cuidado que no me pase, que esa casa no es suya, no es mía, pues yo le acabo diciendo o cenas bien o te vas a la cama sin cenar. Y al final se fue a la cama sin cenar. Pero yo lo pasé mucho peor que él, cosa que tampoco no sabía. Yo no sabía que se podía sufrir cuando dejas a tu hijo sin cenar. Si yo sufrí sin que fuera mi hijo, pues imagínate. Y aquello me enseñó muchísimo. ¿A qué? Pues a empatizar más con los padres. A darme cuenta de que América, hay tantas Américas por descubrir. Me quedé sin cenar, porque se me hizo un nudo en el estómago de ver que lloraba. Vaya, creo que es que me sentí tan confusa, confundida. Y le decía, Clara, Elena, si tú has hecho lo que tenías que hacer, mujer. Y luego, encima te estás sintiendo culpable. ¡Qué desastre, hija! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Él está en la habitación llorando, él sabe que tú te sientes culpable y por eso sigue llorando. Venga, va, pues salte al balcón, decía una voz boba. Salte al balcón, y salí al balcón. ¿Lo oyes? Sí, lo sigues oyendo. Claro, es que lo vas a seguir oyendo porque tenemos un cordón que no hemos roto. Y te afecta, y te preocupa. Venga, todavía no estás preparada para esto. ¿No te das cuenta que no estás preparada para dejarlo sin cenar? Pues venga, vuelve. Que la que no has resuelto la asignatura eres tú. Por eso no le puedes poner a él un examen si tú no lo has aprobado antes, mujer. Venga, guapa, no te enfades contigo. Venga. Y vas a la habitación y ¿sabes lo que estaba haciendo él de Cristóbal? Se había metido un retulador atravesado en la boca. Y cuando enciendo la luz y le veo con el retulador atravesado en la boca llorando, yo digo, Virgen Santísima, menos mal que Dios existe, si no el niño se me ahoga y todo, y entonces me quedo sin el niño, ¿y qué le digo a los padres? Entonces, ¿qué haces? Le sigues diciendo, me enfado mucho más contigo, porque me estás poniendo el examen tan difícil que yo lo estoy suspendiendo. Porque la que estaba suspendiendo el examen era yo. Claro. Y pensé, bueno, pues nada, pues acepta que no estás preparada hoy. Intenta a ver si el siguiente día estás más preparada. Entonces cogí un zumo de la cocina, se lo abrí. Le dije, mira, Cristóbal, ¿ves esto? Esto no es la cena, esto es el zumo. Claro. Esto es un zumo. Hoy te vas a acostar sin cenar. Pero te voy a dar un zumo. Claro, es un diálogo. Yo tengo que aprender a ser esa que luego podrá mostrarle a él el camino. Pero si yo no estoy preparada para ello, pues él tampoco no lo hará bien. Y entonces, no es que la culpa sea suya ni la culpa sea mía, es que es un encuentro, es una relación de amor en la que tenemos que ir aprendiendo. Entonces él
Le dije, va, dame los retuladores, ¿tienen más retuladores por ahí? Dijo. Porque le cogí todos los retuladores, me senté en su cama, le abrí el zumito, se lo di, le dije, ¿has visto cómo ya está todo? Venga, mañana cenamos, ¿eh? Hoy no. Y yo, después de eso, me metí también en la cama porque estaba fatigadísima, cansadísima y tampoco me fui capaz de cenar. Pues esto es lo que pretende la teoría de niveles armónicos del desarrollo. Que en el encuentro contigo mismo puedas llegar a conocer cada vez más de ti y amar cada vez más aquello que conoces. Y hacer que lo que no eres capaz de aceptar en un primer momento, pues vayas integrándolo para que con el tiempo puedas ir creciendo y dando respuestas y ayudando a que los otros puedan ir encontrando sus respuestas. Si queréis ir explicando anécdotas de estas divertidas, pero creo que la base es esta. Yo os agradezco muchísimo que me deis la oportunidad de que os explique quién soy, porque me siento muy a gusto. Y bueno, si hay alguna cuestión que queréis preguntar o que queréis, no sé si sabré responderla, pero si no sé responderla, prometo reflexionar y pensar para dar una respuesta cuando